Pues muy buenas tardes y hoy, en primer lugar, en esta semana de investigación de la costa tropical, en esta primera conferencia tenemos a Carlos Alberto Toquero Pérez. Carlos, muy bienvenido a esta semana y yo, más que un poco explicar cuál es su trayectoria, cuál ha sido su trayectoria. Es doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada, con su tesis La ciudad de Almuñécar y su distrito en época medieval, su sistema defensivo, creo que es así, se llama la tesis. Y aparte de las publicaciones, que voy a citar algunas, porque tiene ya, aparte de ser tan joven, tiene un montón de publicaciones, ha llevado a cabo trabajos arqueológicos como técnico arqueológico, como director y codirector de algunas de las intervenciones arqueológicas. Voy a citar algunas de sus obras: El urbanismo de Almuñécar, un caso particular; La ciudad de Almuñécar en el tránsito del mundo nazarí al castellano; Memoria de la intervención arqueológica mediante sondeo en obras para accesibilidad y reforma de aseo en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, que también hay que hacer intervenciones arqueológicas en este tema; Memoria preliminar de la intervención arqueológica preventiva de control arqueológico en la ejecución de la restauración de la torre, no lo tengo, la torre de Cambriles, ya sabéis que es una de las torres defensivas del partido de Almuñécar, que todavía se conserva; el patrimonio histórico andaluz y su divulgación, la cobertura mediática del sarcófago de Villena; el patrimonio histórico andaluz y su divulgación y este sarcófago de Villena, acerca de la construcción en el andaluz, técnicas, materiales y disposiciones; memoria final de la intervención arqueológica de la consolidación y restauración de la torre de Cambriles y los sistemas defensivos de la ciudad de Almuñécar. Como veis, tiene un amplísimo currículum de publicaciones de su tesis doctoral. Podía seguir leyendo más publicaciones, más artículos, pero aquí lo más importante, lo que ha publicado, lo podéis ver ahí en internet, nada más que poner su nombre y os aparecerá. Pero lo más interesante que tenemos esta tarde es su conferencia aquí. La conferencia la ha titulado El sistema defensivo de Almonacap entre época andalusí y la primera época castellana. Carlos, bienvenido y tuya la palabra. Muchas gracias, Manuel. Y ante todo, primeramente, darle el agradecimiento a las autoridades y especialmente a Manuel por contar conmigo para hacer esta conferencia. Como ya ha dicho Manuel, la conferencia que vamos a tratar es sobre el sistema defensivo de Almunacá entre la época andalusí y la primera época castellana. Y esto equivale... vale, ¿así? Vale. Como estos van desde el siglo XIV, XV, incluso antes, hasta el siglo XVI. Y para eso nos vamos a guiar en este pequeño índice que hemos elaborado. En un primer momento, los sistemas defensivos de época nazarí, con sus murallas y sus torres dentro de lo que es la propia ciudad de Almuñécar, el castillo y su alcazaba, y dentro de la época nazarí, todas las torres defensivas de toda la línea del partido de Almuñécar, de lo que es ahora mismo el actual municipio de Almuñécar. En una segunda parte ya pasamos a lo que es época castellana, es decir, siglo XVI, y en el cual nos vamos a centrar también en lo que son las murallas y las torres, y también, aunque no lo haya puesto, el castillo de Almuñécar, que ha sufrido bastantes remodelaciones. Y ya por la última vamos a pasar también de puntillas, solo para mencionarlo, para ver la evolución del sistema defensivo de la costa, sobre todo en la parte de Almuñécar, de las torres de los siglos XVII al XVIII. Por las dos últimas partes son, ya que evolucionamos y avanzamos, vamos a hablar un poquillo de las técnicas constructivas con las que se hacen las torres y cualquier obra en aquella época, y en el cual se va a hablar del tapiaje y de la sillería. Y por último, vamos a intentar hablar un poquillo de lo que son los constructores, quiénes eran quienes construían estas edificaciones. Aquí tenemos el plano general de todo lo que es la costa de Granada, del reino de Granada,
desde el Reino de Granada, es decir, desde los límites de Málaga con Cádiz hasta la zona de Almería con Murcia. Aquí tendríamos la zona de... Por aquí estaría la zona de Almuñécar, si no me equivoco, porque no veo nada en esto. Porque aquí tenemos la zona de Adra y todo eso, y aquí tendríamos la zona de Almuñécar, Motriz, Salobreña. Este es un planillo que está sacado de un libro que tiene ahora mismo la Consejería de Cultura en Granada, que todavía no se ha publicado, en el cual se está viendo lo que es el sistema defensivo en época nazarí, en el cual se está viendo todos los sistemas, el castillo de Almuñécar, y las que están en blanco son que existían, pero actualmente ya no existen. Ahora, el origen de estos sistemas defensivos viene ya de época califal, cuando con los primeros ataques de los vikingos sobre Sevilla, el califa empieza a ordenar una serie de sistemas defensivos en toda la costa del califato, y que posteriormente ya los nazaríes de ese empiezan a evolucionar, a mejorar sus sistemas, y por último ya los castellanos harán todavía más mejoras utilizando ya el mismo sistema que utilizan los nazaríes, pero mejorándolo para el uso de artillería, tanto para el uso de la artillería como para la defensa propia de estos sistemas de la artillería que va contra ellos. Pues evolucionamos y el sistema propiamente de las muñecas lo podemos dividir lo que son en dos partes. En la primera que hemos ya mencionado, que sería en la que corresponde al periodo nazarí, en el cual se puede ver, como vemos en el mapa, la estructura de la ciudad de Almuñécar en aquel periodo, en el cual se conservan alguna serie de... Aquí tenemos el recinto de la Alcazaba, con su sistema, con sus puertas, que se ven. A ver si aquí se ve mejor yo. A ver, aquí tenemos una torre. Aquí se conserva del sistema de la Alcazaba se conservan menos, pero se conservan torres, parte de lienzos de muralla, y ya pasando a la que es la propia línea de muralla de la ciudad de Almuñécar, se conserva principalmente lo que hay aquí en la zona del Majuelo, y por lo demás, muchas veces por toponimia se puede sacar más o menos la línea actual del sistema defensivo de la ciudad de Almuñécar, con sus puertas, porque pone puerta Vélez, puerta Granada, y aquí estaría la otra puerta, que ahora se me ha ido el nombre, no me acuerdo del nombre de la puerta, creo que la puerta del mar, porque da al mar. Y aquí empezamos a dividir. Esto fue lo que hice para la tesis, el mismo plano que hice, en el cual aquí, aunque no se ve, voy indicando dónde se ubicarían cada mezquita, iglesia, puerto y todo lo que hay. Y en esta parte, que he sacado de otra publicación, pero esta no es mía, lo único que hice yo es aumentarlo, en el cual aquí, como ya se ve en la leyenda, se ve cómo es en los tramos de muralla nazarí, que es en línea los tramos que se conservan, y luego están la muralla de la Alcazaba, que es de la que menos se conserva. Vamos a ver, el sistema defensivo, vamos a ver. Después de aquí, vamos a ver, aquí tenemos los lienzos de las murallas. Esta es la torre junto con el lienzo de muralla que hay sobre el Majuelo, en el cual la estructura lo que hay aquí. Esta es la que está en la plaza, ahora no se me ha ido el nombre de la plaza. Esta es propiamente la muralla de la ciudad, una parte de la muralla de la ciudad, y esta es la muralla de la Alcazaba. Técnicamente son construcciones elaboradas en tapial. Todos estos agujeros que se ven aquí son propios de los mechinales, de la construcción típica de tapial, que más adelante vamos a mencionar cómo se construye el tapial y todo eso. ¿No ves? Todas las torres, como se ven, principalmente son de época nazarí.
Esta tiene varios arreglos, aunque en la imagen no creo que se vea mucho, pero esta la descubrí tras que tiraron una casa, porque lo que es la ciudad de las muñecas, tras las casas, muchas de las casas están adosadas a la propia muralla, y es cuando se destruye la casa, puedes encontrar la muralla. Esta está muy deteriorada porque se ve, ha perdido la capa protectora del tapial que le conservaba, y una vez que pierde esa capa del tapial calicastrado, lo de dentro se desmorona si no se hace la restauración. Esta torre ya la hemos visto, que es la que está sobre el majuelo, tiene un cuerpo de tapial en la coronación, y los demás son sillares, sobre todo los grandes sillares en la esquina, para fortalecer la oca, y una zapata justo en la zona baja para conservar y darle más estabilidad a la torre, dado que es donde se ubica. Aquí tenemos unos planos de lo que es sacado de varios archivos, en el cual aquí tendríamos, este me parece que es del siglo XVII por ahí, en el cual es la planimetría de lo que es la ciudad de las muñecas. Aquí ya se ve el Peñón del Santo, el castillo. Sí, normalmente todos los planos que se conservan actualmente son de época castellana. Y ya por último hay que hablar principalmente del castillo de San Miguel, que aunque aquí este plano me parece que es sacado de Orihuela, si no me acuerdo mal, de Orihuela, que está publicado, tiene la parte propia nazarí, que sería la parte esta de contramuralla y todo esto, junto con los baños y la casa que apareció, y la prisión que apareció, y que continúa. Y luego ya en época castellana, las remodelaciones que sufre el castillo, se le va añadiendo lo que son los baluartes. Aquí, toda esta parte, son añadidos aquí le he dado mierda. Añadidos que mejoran el sistema defensivo propio de todas estas torres. Estarían dispuestas para sostener baterías para artillería, incluida esta. Típicamente, si os fijáis bien, el castillo de las muñecas es muy parecido a la alcazaba de la Alhambra. Tiene forma de barco orientado hacia la ciudad. Si lo veis. A ver, ya me he perdido. Vamos a ver, seguimos para adelante otra vez. Ya, dentro del sistema defensivo de la ciudad de las muñecas, hay que, aparte de que ya hemos hablado del sistema defensivo primitivo, que es así todo denominado, como ya hemos dicho en los planos anteriores, que sería el recinto primitivo, que luego se divide en colaciones en varios barrios, en el cual ya hemos dicho que desde época de nazarí, en aspectos acerca de la alcazaba, conocimientos, y después hemos hablado ya del castillo, las reparaciones, y ya hay que hablar ya, avanzando ya hacia adelante, otros sistemas ya propiamente dicho, ya allá saliendo de la ciudad de Almuñéca. Ya hemos hablado de las torres de Almuñéca, de la fortaleza de Almuñéca y de las murallas. Hay que hablar ya propiamente del sistema defensivo que protege la ciudad de Almuñéca. Velilla, Cerro Gordo, La Herradura, y vamos avanzando aquí, así aquí está el punto. Aquí tenemos las diferentes torres que están dibujadas. Aquí he dibujado todas las torres, tanto del siglo XIV al XVIII. Porque aquí no ves que está la armadura, que no la debería haber dibujado porque no es de ese. Y otro de los sistemas, aparte de estas torres que protegen la ciudad de Almuñéca, había que mencionar Jate y Moscaril, que está por aquí, que no lo veía. A ver, aquí, ahí está Moscaril. Son sistemas, son poblaciones situados en altura, lo que es poblamiento en altura, que tras la batalla que una vez ya Abderramán III para instaurar su poder en la península ibérica, hace un ataque contra Almuñéca y principalmente va contra Jate y Moscaril, y una vez que consigue derrotarlo,
se prohíbe ya la vivencia en estas zonas y se obliga a la población a bajar al llano. Estos sistemas tanto tienen una gran visibilidad del terreno circundante, incluso tienen una visibilidad para la protección de la ciudad de Almuñécar, porque desde la propia Moscarí y del propio Jate se ve totalmente Almuñécar y la zona. Vamos a ver. Es que me pongo nervioso, lo siento. ¿No ves? Porque, como ya hemos dicho, todo el control viene por aquí para abajo, por la avenida de los Ríos Verde y los Ríos Secos. Tienen un control excepcional de la ruta de entrada desde el interior a la costa, como se puede ver. Ya vamos a enumerar un poco los sistemas propiamente, ya las zonas propiamente que consideramos y que son las más antiguas. Esta, por ejemplo, es la más antigua, que es la zona del granizo. Se supone que está datada entre el siglo XIV, siglo XV, duda, porque todavía no lo tenemos, no está datada con seguridad, pero es una zona ya que está desmochada, como se puede ver en la parte superior. Tiene un cuerpo cuadrangular, elaborado con sillarejo, piedras puestos, y en la coronación ya se empieza a utilizar el tapial. Muy probablemente esta torre estaría hecha entera de tapial. Y lo que es ya en época nazarí, ya normalmente se enfocaría con estos sillares y se dejaría la parte superior de tapial. Todas estas torres normalmente suelen ser macizas, normalmente hasta la zona de entrada, para la protección de todos los habitantes. Otra de las torres que puede ser considerada y que es del siglo XV, todavía sigue siendo nazarí, es la torre del medio, que es lo que se conserva, no hay más, se conserva solo, es que en la base, y directamente yo diría que no ya es en la base, sino la zapata, donde a partir de aquí se elevaría la torre, y la torre que está es la torre del Nogal, que actualmente, aunque fuera del siglo XV, la actual que se conserva es del siglo XVI. Aquí nos ves elaborada con sillares, con sillarejo, en hilada, se va construyendo en hilada, y toda la zona hasta aquí, hasta la zona, esta sería la puerta de acceso, y toda la parte esta es maciza, es una torre troncocónica, y justo en la azotea es donde estaría la zona de hacer la comunicación, que en aquel periodo se haría por el día, mediante humo o espejos con las otras torres, y por la noche con fuego. Estos son un ejemplo del interior de dos torres, no son propiamente, porque no he tenido acceso a las torres de Almuñécar, pero esta de aquí fue durante la elaboración de la restauración de la torre de Cambriles, en el cual se puede observar el interior con una bóveda de ladrillo. Tenemos la ventana, una chimenea, la escalera, y aunque aquí parece que no se ve, tras la limpieza se pudo ver que es el urinario. Aquí tenemos un suelo de cal, y tenemos también, a ver si se ve, a ver, un vídeo. Esta es propiamente ya la torre de Nerja, lo que se ve fuera por la puerta es el cuartel de los carabineros. Y no ves, esta torre se ve mejor porque está menos oscuro, elaborada con sillarejos, enlucida tiene un enlucido de cal, ladrillo. La escalera aquí, en este caso, la de Torre de Macaca, que estaría en Nerja, es de ladrillo, y justo en la parte esta, aquí estaría la puerta de salida hacia las dos. Es lo mismo que pasa, esta torre es la misma, tiene el mismo que esta, pero a diferencia, aquí las escaleras son de piedra.
Parece que aquí tuvieron más poder económico. Vamos a darle pause, que ya ha visto. Vamos a pasar. Ay, me confundí. Ya una vez ya he hablado del sistema propiamente época nazarí, podemos mencionar ya el sistema ya una vez evolucionado en la zona ya de época castellana, una vez tras la conquista del reino, en el cual ya empieza a aparecer el cerdo gordo, la dura, la punta de la mona, que está aquí desaparecida, pero que la construcción es del siglo XVII. Había una antes, que por esta... que por eso la tenemos en blanco, el castillo de Almuñécar, como ya hemos hablado, Punta de Lilla, la torre del medio y la torre del Cambrón, que han desaparecido. Bueno, la del Cambrón ya estamos en términos de Salobreña. Y de ahí pasamos. Aquí está el castillo de Salobreña otra vez, con las mismas imágenes, pero lo pongo para volver a explicar las mejoras que se le hicieron al castillo de época nazarí, con todos los baluartes, el foso que le pusieron, que aquí tenemos, que anteriormente no había foso, los baluartes y toda la serie de arreglos que se hicieron principalmente para ponerle artillería para la protección contra la piratería berberisca y el turco, principalmente. Estos son unos planos, normalmente del siglo XVII, de cómo serían las torres. Como hemos visto, la imagen una que hemos puesto antes, que era del siglo XVI, de Cambriles y de la torre de Macaca, situada en Nerja, muy parecido y que está en Nerja. Podemos hacer la extrapolación, que no va a haber ninguna variación en la construcción del sistema defensivo. Tienen la zapata, los sillarejos o los sillares, dependiendo de la torre. Tienen unos sillares o unos sillarejos que se van poniendo en hiladas, que suelen ser macizas hasta la zona de la puerta, y suelen tener un matacán, que no se me ha olvidado sacar una foto y traerla, un matacán que se suele poner justo encima de la puerta, que está sobresaliendo, y sobre eso sacan un poco y queda una ranura entre el matacán y el muro para proteger la puerta desde la azotea. Aquí tenemos ya las torres del 16, como ya hemos dicho, la torre del Nogal, la torre de Velilla. Aquí todavía conserva enlucido, aquí ya se ha perdido, ya que parece ser que ha habido algunas remodelaciones. Y ya vamos a empezar ya un poco ya una evolución, ya esto ya estaríamos hablando del siglo XVII-XVIII, que este sería el castillo de la Herradura, como se ve, un plano original sacado del Ministerio de los Archivos Estatales. Se vería actualmente, como se enseñaron en las conferencias de ayer, ahora mismo se ha convertido en un museo de la Armada Invencible, el hundimiento de la Armada en la Herradura. Este sería, bueno, me he confundido, este no es este es el de la torre de Guadiana, que es la que se ha convertido en casa particular, como comentaron en la conferencia anterior. Aquí tenemos lo que es el plano original de esa misma. También este mismo plano se puede ver en Castillo Baños, que es la misma planta. Más adelante, aquí tenemos lo que son planos ya de las torres del siglo XVIII, que estas son troncocónicas. Esta sería Punta de la Mona, troncocónica, con la puerta. Tiene aquí abajo, justo una vez entra, tiene lo que es el almacén. Y justo en la zona superior tiene lo que es la chimenea, o lo que es para hacer fuego
y comunicarse con las demás torres para dar el aviso a las siguientes fortalezas para preparar por si viene un ataque. Tú, por ejemplo, si viene desde la punta de la Mona y avisa a Castillo, se sacan rápidamente la guarnición y van para allá. ¿No ves? Aquí tenemos el castillo de Punta de la Mona, la torre, que la han convertido en faro. Ya estructuralmente poco tiene original. A lo mejor la estructura original que se conserva es esto, pero ya a esta se le añadió la torre del diablo, que lo comentaron el otro día, que se quedaron colgando en la puerta. Y el castillo de la Nadura. Y la batería de la Nadura. Aquí no vamos a hablar porque como es solo un paseo sobre la estructura defensiva que estábamos haciendo, porque principalmente nos íbamos a centrar siglo XVI y fechas anteriores. Aquí tenemos, como hemos dicho, el plano del castillo, que me parece que hay 2 o 3 planos de esta misma batería. Esta sería anterior, muy probablemente siglo XIV, en época nazarí. Hay una mejora de dicha torre. Posteriormente, los sistemas de las torres cuadradas, como es esta cuadrangular, con el tema de la artillería, pasa a quedarse en desuso porque un cañonazo sobre una esquina derrumbaría toda la torre y evolucionarían ya. En época nazarí también hay torres cilíndricas, aunque originariamente esta sería torre nazarí, pero la que se conserva actualmente es del siglo XVI. Se harían mejoras en época castellana, una vez tras la conquista. Dichas mejoras irían evolucionando y aquí ya va viajando como el tema de la poliorcética. Podemos ver aquí cómo va mejorando los sistemas defensivos de la costa. Y hay que hablar que tanto ya a partir de la época castellana hay lo que son las... a ver cómo era. A ver dónde lo tengo. A ver. Es mayo. Perdona, que es de mayo. Ah, sí, aquí está. Tenemos lo que son las ordenanzas y lo que son las provisiones de cuánta gente debe haber en cada torre. Por ejemplo, la más famosa es una de 1501, en el cual te dice que en cualquier torre debe haber tantas personas y que mientras siempre tiene que haber una en lo alto de vigilancia, mientras otra puede salir a coger alimentos y traerlos a la torre. Ya como hemos dicho esto, vamos a pasar ya a cómo se construían dichas torres. Pasando, como ya decía, el tema constructivo, nos centraremos ahora en lo que son los materiales y en las técnicas constructivas. Esto es un gráfico sacado de una publicación que es poco conocida, de un tal Donald Lepkop, en el cual se va viendo cómo se trabaja. Aquí, por ejemplo, podemos ver la extracción de sillares. Aquí la extracción de vano para hacer tapiar. Y aquí ya propiamente dicho tenemos cómo se construye ya el tapial, propiamente dicho, y se ven las herramientas que se van utilizando en la construcción de todos los temas. Como ya hemos dicho, hay que diferenciar los materiales que se suelen emplear en la construcción y las técnicas que se llegan a utilizar durante la construcción. Pues no es lo mismo una técnica que el material que se usa en ella. Los materiales que se suelen usar en la construcción van desde la madera, principalmente para hacer andamios, principalmente el ladrillo, como ya hemos visto en las torres del siglo XVI, aunque también se puede ver en algunas construcciones de época nazarí, la piedra y la tierra, que sería principalmente lo que es el tapial. Y dependiendo del material empleado en la obra,
se llevará a cabo una determinada técnica u otra, porque no es lo mismo la técnica del tapial, que es más barata, que la técnica que construís con piedra. Y también dependiendo de la técnica de tapial que emplees en la construcción, es más cara o más barata. No es lo mismo construir una tapia de tierra sola que construir un tapial de calicanto o un tapial calicastrado u hormigonado. Normalmente los sistemas defensivos suelen llevar calicostra o tapial hormigonado. Pues suelen ser los más resistentes a los ataques. Aquí tenemos lo que es la técnica constructiva de tapial. Esto sería, por ejemplo, en la torre que hemos visto de granizo, en el sistema original, que es cuadrangular, aunque ahora mismo tiene piedra en la parte inferior, pero muy probablemente sería construida totalmente en tapial. Esto sería el sistema constructivo. Tú pones unos muretes de madera con sus vigas transversales, apoyándolas con una cinta, estirándolos para que no se te abra cuando eches la arena, la cal y gravilla, dependiendo de cómo quieras que se haga el tapial, si es más resistente o más. Por ejemplo, como vemos aquí, aquí tenemos del Almuqadima, que sacamos un texto en el cual Ibn Khaldun describe cómo se hace la fabricación en tapial. No voy a leerlo porque más o menos es lo que yo he dicho a grosso modo. Suelen tener una serie de medidas entre cajón y cajón, y una vez hecho un tapial, sellan aquí, llenan, apisonan con un pisón y continúan hacia adelante. Una vez que ya han terminado y llegan al final, se elevan otra vez y justo en esta parte que ponen, como hemos visto en la otra zona, que hemos en las murallas, los huecos que había en el tapial, esos son los mechinales, que es donde se ponen las vigas de madera para sujetar las maderas estas, que automáticamente también sirven como andamios. Una vez que se ha terminado de levantar la tapia, se retira el andamio y justo cuando ya llegan aquí, se corta el tablón y se deja incrustado dentro. Se enluce con cal y ahí se queda. Porque actualmente, aún a fecha de hoy, una vez que pierden todo el enlucido que tenían las torres, se siguen encontrando maderos de aquella época. ¿No ves? Aquí, como me he adelantado. Aquí en la Plaza Era del Castillo aparece lo que vemos el tapial, que era de la muralla, con los mechinales propios. El cajón sería esto, como se ve, se intuye perfectamente, sus cajones. Y, como ya hemos dicho, es un tapial de calicastro, normalmente, principalmente la mayoría de época nazarí, es uno de los tapiales más empleados del calicastro, que son, como ya lo pongo ahí, son unas pellas de cal o que están ahí en cal, que se colocan como siguiendo unas tongadas, que tú echas, la tongada en línea esta, y luego con el pisón va cayendo. Entonces, esa capa de cal que cae sobre esto es lo que se endurece, y es lo que, una vez que pierde esta parte de cal, la tapia se desmorona. Y es lo que muchas veces, como hemos visto no, me confundí otra vez. Como hemos visto en la anterior, a ver si la encuentro. Como vimos aquí, pierde la capa exterior, y una vez que pierde la capa exterior, la torre se va perdiendo ya toda la integridad de la torre. A ver, sí, ya me acuerdo. Luego, también se puede trabajar con sillares, que normalmente son paralelepípedos, y he sacado lo que es una parte de lo que dice la Real Academia de las Lenguas, cómo define la mampostería,
que la define como obra hecha de mampuestos colocados y ajustados unos con otros sin sujeción determinada en un orden hilado tamaño, porque tú puedes ponerlo muchas veces como te den ganas a ver cómo era, de mayo, a soga y tizón, a soga soga, a tizón tizón. No he puesto un ejemplo, pero más o menos. Vamos, siguiente. Estos son, como ya hemos dicho, las torres que hay junto al majuelo. Son elaboradas, son hechas con mampuestos en la esquina, con separación de naripios en los sillares, que serían aquí, naripios de navío, lo primero que empillan. Normalmente los materiales los buscan en la cercanía. Y esto utiliza naripios de navío con sillares en la esquina para darle más estabilidad a la torre y tapiar en la coronación. Luego, en la del nogal, es una mampostería que tiene alternancia, cada dos hiladas, en el cual se ven unas verdugadas de lajas, pero lajas de piedra. No, en otras torres se ven verdugadas de ladrillo, como podemos ver aquí, en Ceno Gordo. Aquí tenemos la verdugada de ladrillo, un mampuesto. Tenemos 4 hiladas de mampuestos, verdugada de ladrillo, otros 4 hiladas de ladrillo, y así hasta llegar ahí va. Ahora, una vez que hablamos de las técnicas hemos hablado de las técnicas, es interesante saber cómo y quiénes eran los que llevaban a cabo esta construcción. Pues normalmente la construcción, a la hora de construir, tiene que seguir unas normas, y para cumplir unas normas en el periodo nazarí se guían por la ley islámica, y en el cual un edificio no puede superar una determinada altura. Principalmente los edificios no podían superar la altura de una mezquita. Y normalmente luego el poder debía combatir, porque muchas veces había gente, vecinos que se quejaban y tenían que poner orden en el poder. A ver, ¿qué he puesto yo aquí? Que ya se me ha olvidado. Ah, sí. Ya en el tema de época, ya para la construcción militar, normalmente suele haber una contribución monetaria, dineraria, que es en época del siglo XI, anterior al siglo XI sería la zofra, y conforme avanza, porque estos son lo que se llama ahora lo que trabajar, prestaciones por trabajo. Tú prestas tu trabajo a cambio de nada muchas veces. Y luego, ya a partir del siglo XI, ya sí hay un impuesto, que ya no necesitas tú, ya el poder ya no te busca para que tú lo hagas, sino ya tú tienes tu impuesto, que es el tabiz, en el cual tú pones para que se hagan los arreglos. Normalmente, en aquella época, los vecinos, por ejemplo, si había una muralla cerca de tu casa, eran los vecinos los que estaban obligados a parar la cerca. Como ya hemos visto, en todo hay una serie de ordenanzas que para los oficios, y que van buscando todas las leyes, que sean como las leyes de Hizba, y que normalmente suelen administrarlo los jefes de cada mercado local. Y que normalmente todo esto, como ya hemos mencionado ahí, juegan el papel importante porque son los encargados de poner orden en la construcción. Hay una serie de documentos de Hizba que se conservan. Uno de los que podemos mencionar es el que nos ofrece Ibn Akdum, en el cual nos relata cómo se construye en la Sevilla del siglo XII, en el cual nos dan toda una serie de medidas, que no puede ser de una altura a la total de una mezquita, deben cumplir una serie de reglas, un ladrillo tiene que medir tanto de alto, tanto de ancho, toda una serie de que deben cumplir lo que quieren construir. Una vez ya hecho esto, normalmente la construcción de cualquier edificio debe seguir lo que son las normas establecidas, como ya hemos dicho, en las disposiciones, en el cual deben contar con lo que son arquitectos, o en aquella época lo que son alarifes, que son los que elaboran el proyecto,
Y para época, normalmente en época islámica, arquitectos prácticamente diferenciarse de artesanos casi no se diferenciaban, porque eran especialistas también en cálculo. Con respecto ya a la contribución ya de la azufre de lo visto, el proceso de construcción de esto, normalmente, en este caso, la persona que estaba interesada en hacer una obra hacía un anuncio, lo publicaba y los menestrales, que son los que se nombran los menestrales, que son aquí, ya los vamos poniendo, estos son las altas direcciones, tanto nominal como técnicas, que son los que se han encargado de ir haciendo la obra, y que aquí los menestrales, que se nombran en la primera fase del proceso, que son los Urafa, Albana y Guan al-Sunna, que lo tenemos aquí, que son los artesanos, o los arifes, los albañiles, los artesanos, como lo queráis llamarles, que por sus méritos en el juicio de su profesión eran distinguidos como colegas en envergadura, cumplían, y en estos emplearían, por sus méritos, pasarían a ser Urafa al-Muhandisín, ingenieros, o al arife geómetra. Cuando ya en una obra estatal, los menestrales de la ciudad y de la provincia, la convocatoria la hacían extensiva a toda la provincia, ya, y dependiendo ya también, dependiendo de la importancia de la obra, no solo al propio país, sino que lo extendían fuera del país. Entonces, en una segunda fase, estos menestrales acuden a la llamada del promotor, que les concreta qué clase de construcción quiere y que tienen que cumplir la serie de medidas. Como actualmente tienen unos baremos que te dicen esto es lo que quiero y lo tienes que hacer. Luego, en una tercera fase, estos menestrales valoran la obra y le ponen un precio, en el cual el promotor, por anticipado, les paga lo acordado, y ya en una cuarta fase estaríamos hablando que ya empezaría a hacer la construcción. Y en estos casos, muchas veces, muchas de las obras de estas, de los menestrales, normalmente suelen tener la obra oculta, porque algunos es para darse bombo y platillo a la hora de descubrirlo, como muchas veces pasa ahora. Otro era para proteger sus secretos. Y a ver, como me he saltado algunas cosas, pero tampoco pasa nada. Ahora, tenemos lo que son la dirección facultativa, que eso normalmente suele correr a cargo del Sargir al-Bunyan, que lo tenemos aquí, que es la efectiva, el jefe de lo que es el jefe de la edificación, el que ordena, y que tiene jurisdicción sobre obras estatales. El Bunyan. Y normalmente, si esto se hace a nivel provincial, se delega en el amil, o lo que es el gobernador de la provincia. Y ya cuando estaba encomendada también al Bunyan, y muchas veces la ejecución la analizaban ya lo que hay por debajo, que es el Urafa Banaí, que es los arquitectos, que son la ejecución de la obra, los ingenieros, los almuhandisin y los artesanos, que es el sunna. Normalmente todo esto en las obras de construcción, tanto de las torres, de las murallas, se lleva un control exhaustivo. Sí, ya a nivel estatal, normalmente la obra la llevaba a cabo el visir, el Sargir al-Akniyah. Y ya en la provincia, como ya hemos dicho, si eso podía delegar el propio visir podía delegar en el gobernador local. Pero normalmente el visir suele ser honorífica, no sé que sea una construcción muy importante como una fortaleza. Normalmente siempre delegaban en los gobernadores locales. Y luego ya pasarían la inspección de la obra. Y ya una vez... y con esto ya acabaríamos. Hemos hecho una pequeña evolución por la zona de
tanto de la construcción de los sistemas defensivos de la ciudad de Almuñécar, y aquí tenéis una pequeña bibliografía por si os interesa algún tema. Son personajes bastante importantes que han hablado tanto del tema de la construcción, del tema de Almuñécar, y tenemos también lo que son los primeros, tanto Vitruvio como Ibn Khaldún, son obras clásicas antiguas de aquella época. Y tenemos ya más bibliografía, en el cual ya aquí hablamos de las construcciones. Lo de que el grabado que me he enseñado es el de Donald Lescott, este mismo, que es Material y Técnica, la arquitectura del mundo islámico, en el cual se va explicando cómo... Uy, me he ido aquí. Su historia y significado. Y hemos hecho una pequeña... Y Molina Fajardo principalmente, con las obras de esto hemos puesto una pequeña bibliografía, pero que bibliografía para dar y navegar hay bastante. Pero como es mejor poner una pequeña, que no nos pasemos. Y muchas gracias por su atención.